Comenzamos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a las charlas del Estanquillo. Como siempre, las charlas giran alrededor de Carlos Monsiváis, de alguno de los temas preferidos de Carlos Monsiváis. En este caso, creo yo, uno de los temas más entrañables de Carlos Monsiváis, que es el cine. Y para hablar sobre Carlos Monsiváis y el cine, tengo a un gran crítico de cine y amigo personal de Carlos Monsiváis, el maestro Carlos Bonfil. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Carlos, ¿cómo conociste primero a Carlos Monsiváis? ¿Dónde, cómo lo conociste? Mira, yo lo conocí hace la friolera de más de 40 años. Entonces, pues sí era bastante joven. Yo estaba iniciándome en la cinefilia desde niño. Y verdaderamente conocer a Carlos Monsiváis a través de amigos. Él acaba de publicar Días de Guardar. Yo realmente lo había leído poco, pero me deslumbró en la primera plática su memoria, primeramente. Y como joven impertinente que era, yo recuerdo que le dije en un café de Vips donde estábamos platicando, donde había tenido la amabilidad de que conversáramos, le pregunté, casi retándolo, si era capaz de escribir en una servilleta de papel, bueno, en un mantel de papel de Vips, los créditos de Lo que el viento se llevó. Dije, se la voy a poner fácil. Los créditos. De Lo que el viento se llevó. Les juro, y todavía no lo olvidaré de 40 años después, que me impresionó que llenó toda la hoja, el mantel, y había hasta vestuario, había todo. Yo decía, no, verdaderamente me está tomando el pelo. Claro. Llegando a mi casa voy a checar si es cierto. Y efectivamente, por detalles y cualquier cosa, todo correspondía. Todo correspondía y yo dije, no, esta memoria es prodigiosa. Prodigiosa, claro. Entonces quedé deslumbrado primero por su memoria, luego por su entusiasmo, por su pasión de ver verdaderamente todo tipo de cine. Y en aquella época, pues yo tenía el mal de ese momento, que era un izquierdismo radical, que me hacía ver en el marxismo la única interpretación posible del mundo. Claro. Y ver en algunos géneros cinematográficos verdaderamente una aberración. Esos géneros cinematográficos eran la comedia musical. Claro, la comedia musical. Sí. Y en términos generales todo lo que se relacionaba con Hollywood y lo que yo asociaba con la frivolidad. Claro. Entonces y con el capitalismo, seguramente. Y con el capitalismo, entonces yo le decía, le hablaba de tú, porque él insistía en que se le hablara de tú. Bueno, él tenía a la sazón 30 y tantos años, pero ya tenía un trato bastante democrático, incluso con gente tan impertinente como el joven que estaba hablando con él. Y entonces él me dijo, pues, estás mal, no sabes de lo que te estás perdiendo. Y yo le dije, pero es que es un cine capitalista de dominación cultural, es el imperialismo que se está apoderando. Y él me escuchaba pacientemente y después me dijo, te voy a prestar algunas películas. Claro. Y luego... ¿Prestaba películas? No lo puedo creer. Mira, sí, me llegó a prestar películas. Cuando verdaderamente quería convencer a alguien de algo, era capaz de desprenderse de su bien más preciado, sí, que era un libro o un cassette. Claro. Entonces, hizo eso, prestarme películas. Yo seguía sin estar convencido. Y poco a poco, viendo cine con él, platicando con él, viendo esta paradoja de alguien tan comprometido socialmente y al mismo tiempo tan atento a este tipo de cine, a esto que yo pensaba que era puramente nostalgia, algo obsoleto, algo poco digno de tomarse en cuenta, empezaba yo a ver que tenía yo que resolver esa paradoja de cómo entender a un hombre capaz de combinar y de algún modo convivir con esas contradicciones. Claro. Y me tomó cierto tiempo a entender que su cultura era tan universal, que su aproximación no era únicamente a la cultura popular,
que era el centro de su interés sin duda, sino también a lo que se conoce como cultura elitista. Claro. Y entonces fui descubriendo autores, y un día me puso en las manos un libro de una crítica de cine neoyorquina que se llama Pauline Kael, que escribía, porque ya falleció, en The New Yorker, y me dijo que este sea tu modelo. El libro se llamaba Lo perdí en el cine. Lo perdí en el cine. Sí, lo perdí en el cine. Y le dije, ¿qué perdió en el cine, Pauline Kael? Y dice, pues ya lo verás. Pero básicamente la inocencia. Qué bonito. Básicamente la inocencia, básicamente la ingenuidad, básicamente todo eso que dentro de mi petulancia juvenil hacía yo gala, tanto de ingenuidad como de inocencia, como de ignorancia, y poco a poco fue desmontando todo eso para hacerme descubrir pues todo un universo de entusiasmos y cosas. Películas mexicanas, claro, con las cuales yo también tenía prejuicios. Problemas, sí. Sí, como todo mundo en aquella época. Ir a ver el cine mexicano era verdaderamente mal visto. Sí. Y ver películas hollywoodenses para un izquierdista era aún peor visto. Entonces así fue desmontando todos estos prejuicios, y creo que le debo mucho de eso. Pues ya tenemos quizás el mapa de todos los temas que queremos tratar en la charla. Me gustaría empezar, ya que hablamos de las comedias musicales. ¿Qué veía Carlos Monsiváis en las comedias musicales y cuáles le gustaban? ¿Cuáles eran sus preferidas? Yo creo que estaba fascinado por el dinamismo de las coreografías, por el hecho... Berkeley se llamaba el famoso. Busby Berkeley, él tenía verdaderamente la colección completa. Hay que recordar que era una época anterior al DVD, que era una época anterior al Internet, donde no se podía conseguir eso más que por préstamos de amigos que podían tener, ya ni siquiera un VHS, porque eso tampoco existía. Sí, tampoco existía. Sí. Que podían dar la referencia de en qué cine de barrio se podía ver determinada película, y mucho de ello era a través de libros, esos libros como de colección de las 50 películas de Metro-Goldwyn-Mayer, las 50 películas de Warner Brothers y todo eso, pero no había el acceso, y eso es muy importante, que tienen ahora las nuevas generaciones, a todo un mar de información inmediata, automática, sí, nada más con meterse a YouTube o algo así, a cualquiera de estas redes. Pues en aquel entonces era una exploración. Era estar esperando, y esto es muy importante, el evento central en la vida cultural fílmica del país, que era la reseña de cine en México, que luego se llamaría la Muestra Internacional de Cine hasta nuestros días. Y entonces estar esperando el mes de noviembre, donde era la muestra de cine, ya que había pasado de Acapulco, del Fuerte de San Diego, a la Ciudad de México, al Cine Roble, pues verdaderamente era un ritual. Ir a ver cine de autor, ir a ver el cine que no se podía ver en otro lado. Claro. Porque lo que veíamos era básicamente cine hollywoodense y cine mexicano en la cartelera comercial, en todos estos circuitos, en las grandes salas, en el Palacio Chino, en el Alameda, en el Variedades, bueno, sin fin. Había un circuito cultural de cine europeo, que algunos de aquí tal vez recordarán, que empezaba en el Cine París, seguía en el Cine Paseo, eran los estrenos fuertes, eran con escenas semieróticas, y bueno, pues los adolescentes jariosos de esa época, pues corríamos a ver de qué manera podíamos meternos a ver esas películas. Nos negaban la entrada porque era para mayores de 21 años, aunque no hubiera gran cosa. Claro, pero bueno, era Brigitte Bardot enseñando un muslo saliendo de la ducha o algo así, pero ya toda todo. La sala se venía abajo por eso. Y entonces teníamos que esperar a esos adolescentes a que pasara la segunda corrida, que ya no era el París y el Paseo, sino era el Cine Teresa, donde pasaban en programa doble. Ahí todavía se ponían difíciles para dejarlo entrar a uno, y además era caro, eran 3 pesos de la época. Y entonces esperamos a que pasara a los cines llamados de Piojito, que eran 4 salas, 4 cines, que era el Monumental, el Edén, el Odeón y el Goya, aquí en el centro histórico. ¿Los 4 estaban en el centro histórico o no? Sí, no, el Edén estaba en la Colonia de los Doctores, en Claudio Bernard, el Monumental al lado del Teatro Hidalgo, el Odeón se destruyó con la ampliación de Reforma, y el Goya estaba en Peña Peña, por aquí cerca.
Sí. Y bueno, era ya accesible y lo dejaban a uno entrar sin ningún Ya problema. sin ningún problema. No, ya para nada. Y había 3 películas en lugar del programa doble o en lugar del muy elegante Cine París o Paseo, y ya podía haber uno. Entonces la educación sentimental mía, Sí. y muy probablemente también la de Carlos, era precisamente a través de esas idas al cine. Claro. Yo creo que ese ambiente que el cine italiano refleja en Cinema Paradiso y que aquí en México Carlos Monsiváis lo refleja muy bien, lo describe al hablar de esos templos de celuloide, como los llama él, que eran puntos de reunión, de congregación, de culto, de feligresía colectiva al cine hollywoodense y al cine mexicano, y que ya después serían derruidos. Fue los lugares de encuentro de esa juventud cinéfila, que era cinéfila sin saberlo. Claro. Estaba viendo a Godard y a Truffaut Sin cuando saberlo. buscaba únicamente películas eróticas. Entonces quedaba en el disco duro de la época como algo memorable, y con el tiempo, solo con el tiempo, ya vendría la interpretación, ya vendría el hecho de ver en ello propuestas de autor. Claro. Pero en aquel momento era un contacto epidérmico, directo, con las emociones que nos estaban vedadas, prohibidas, que venían a cuentagotas por parte de un gobierno bastante paternalista y bastante censor, que no dejaba ver todo eso a todo mundo y que ponía clasificaciones muy estrictas. Claro. Entonces había que sortear todo eso. Entonces, para regresar a la muestra, era muy importante esperar esas 21 películas que puntualmente llegaban de los festivales internacionales al Cine Roble, y entonces sí, en las 3 funciones estaban abarrotadas por un público hambriento de ver buen cine. Pero entonces ahí además no solo íbamos a ver o iban a ver buen cine, sino se encontraban en los pasillos, supongo que con Monsiváis, con Fuentes, es decir, con gente Sergio Pitol, con con Sergio todo eso. Pitol, Todos ellos ni más ni estaban ahí. menos. No, sí, pero pues no, o no los conocía, o no había ese tipo de... No estabas buscando realmente a los escritores, estabas buscando A los cinéfilos. a los cinéfilos, que eran ellos, pero uno no lo sabía exactamente. Todavía no habían escrito sus grandes textos sobre cine. Claro. Entonces eso vendría después. Sí, eso vendría después. Hablábamos ya de la educación sentimental. ¿En qué consiste esa educación sentimental? Nos enseñaron a ver el amor, nos enseñaron a lagrimear con las madres y Pedro Infante. ¿En qué consiste esa educación sentimental? Básicamente en reconocernos en el modelo superior que veíamos en la pantalla, en abandonar un poco nuestra rutina cotidiana, la frustración de vivir en un país del tercer mundo privado de muchos estímulos culturales, y asomarnos un poco a lo que hacían nuestros vecinos del primer mundo, y allegarnos un poco a esa cultura y a esas emociones que eran el pan de lujo, vaya, no era el pan nuestro de cada día, sino era el bocado di Cardinale, Di Cardinale, claro. que podíamos tener a fin de año. Y así, en mucha gente, incluyéndome, había el deseo de emigrar, de irnos a otro país, para buscar otros estímulos culturales, ver cómo se vivía en Estados Unidos, o cómo se vivía en Francia o en Italia o en los lugares donde se hacían esas películas. La educación sentimental la gente la vivía de muy diversas maneras según su clase social. Claro. Entonces, en el caso personal, en el caso de Carlos Monsiváis, él fue hijo de Portales, siguió en Portales, y desde ahí hizo todo un mundo, recreó un mundo maravilloso. Es como Lezama Lima, el escritor cubano, que nunca salió y que se puso a describir verdaderamente continentes enteros. Sí. Y esa es la maravilla de la literatura. Quienes no teníamos ese acceso a la escritura y a la literatura, pues queríamos tomar el avión y queríamos juntar dinero para ir a estudiar al extranjero, cosa que yo hice. Y pero en ello también recibí el apoyo de Carlos Monsiváis, el apoyo moral, quien me dijo, vete. Si tienes necesidad de eso, hazlo, considero que es muy válido, y después regresa ya formado y todo. Y bueno, yo le agradezco mucho a él ese primer estímulo.
Carlos hizo ese viaje, se fue a Londres. Se fue a Londres, tuvo una formación de cinéfilo muy fuerte durante 2 años en Londres. Escribía en ese momento para Radio UNAM, para Radio tenía un programa semanal sobre crítica de cine. Sí, ¿verdad? Tenía un programa semanal de crítica de cine. Que habría que recuperar. Habría que recuperar eso. En la fonoteca y todo. Yo creo que se está haciendo. Y ya era un poco el ánimo relajiento y muy lúdico de ver el cine para romper con algo que Carlos detestaba y del cual se mantenía siempre alejado o procuraba hacerlo, que era la solemnidad. La solemnidad del mexicano ante todo. Pero al mismo tiempo le fascinaba nuestro apego a los rituales, nuestro apego a las fiestas, a los días de guardar. Entonces era un poco paradójico y contradictorio esa relación amor y odio con México que tenía él, que tenía yo, que tenía mucha gente que se veía privada por un gobierno autoritario y paternalista. Claro. Que ya no sucede ahora en esa misma medida. Los estímulos culturales, aun cuando prevalezca el autoritarismo de manera light, los estímulos culturales ya son distintos, inmensos. Claro. Entonces, decirle a un joven que se vaya a estudiar a otro país y todo, realmente no es estarle ofreciendo lo mejor. Claro. Sobre todo en este momento. En este momento, sí. Claro, pero en aquel entonces sí era muy importante. Sí. Si podías hacerlo, lo hacías. Y muchos lo hicieron. Y además en ese viaje, bueno, en ese y en otros, tengo entendido que conoció a grandes cineastas, al menos en pasant, digamos, al menos mientras estaban en el plató, a Pasolini, a Visconti, mientras creo, hay una fotografía célebre de Monsiváis y Fuentes hablando con Visconti mientras filmaba La muerte en Venecia. Tuvo ese trato y jamás dejó de tener el trato con las figuras principales en México. Claro. Tanto del mundo de la política como del mundo del espectáculo. Era verdaderamente... Sabía combinar eso, ¿verdad? Es increíble. Pero maravillosamente. Era una caja de resonancias y de informaciones continuas que alimentaban todo lo que él escribía. Y escribía sobre todo. Escribía lo mismo sobre cine que sobre política, que sobre la vida social, sobre teatro. En fin, sus intereses sobre eran, teatro sí. Él me hizo descubrir verdaderamente obras de teatro de Sergio Magaña, de Vicente Leñero y todo. Y no, es que su interés, su curiosidad era verdaderamente enciclopédica. Claro. Pero si centramos todo ello, yo diría que lo centraría en literatura y cine. Y cine. Cine y literatura fueron sus dos grandes pasiones. Entonces ahora es muy curioso que los homenajes que se le rinden estén abocados precisamente a esas esferas. Hay el fondo de sus libros aquí en la Ciudadela, en la biblioteca, y hay sus películas favoritas reunidas en la Videoteca Carlos Monsiváis, en la Cineteca Nacional. Es emblemático, simbólico, es muy elocuente que precisamente esos dos intereses, más que todo lo demás, más que lo político y todo, se haya concentrado en esos recintos culturales donde está viva la memoria de Carlos Monsiváis, la presencia, diría yo, de Carlos Monsiváis. ¿Y cuáles eran esas películas preferidas? ¿Te recuerdas? No, es que había de todo. Uh-huh. Había géneros, sobre todo, predilectos. Había el cine negro. El cine negro estadounidense era una pasión que él tenía. Había el cine mexicano de la época de oro, que era su gran especialidad. Había la comedia musical, como ya lo dijimos. Había el western. Había el melodrama. Uh-huh. El melodrama, muchas veces yo le decía, ¿pero tú estás copiando el melodrama o el melodrama te inspira o qué? Y dice, bueno, es que cuando yo hago un drama, cuando yo hago alguna persona hago un melodrama, en realidad es una escenificación, es un tributo a las grandes estrellas, a John Crawford, a Bette Davis, a Dolores del Río. Son tributos continuos. Entonces, bueno, yo no tomaba en serio ningún pleito o ningún melodrama suyo. Porque eran tributos. Porque era un tributo. Entonces yo decía, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Y era difícil aprender eso porque es todo un arte. Sí, por supuesto, sí, tampoco. Generalmente uno pasa por un cursi en lugar de por alguien que está haciendo realmente una parodia o un homenaje. El cine de oro mexicano que fue tan desdeñado como bien señalas,
¿Fue uno de los que lo rescató? Es decir, que le dio su justo valor. Bueno, hubo toda una generación que en los años 60 crearon un movimiento, bueno, una revista que se llamaba Nuevo Cine, que tuvo unos cuantos números nada más, y ahí estaban García Riera, García Ascot, estaba Salvador Elizondo, estaba el propio Carlos Monsiváis, José de la Colina. Blanco, José de la Colina, y todos ellos bebían, por decirlo de algún modo, de la influencia dominante muy fuerte de la nueva ola francesa. Claro. Y de hecho, incluso la revista era como un cahier de cinema. Cinema, exacto. Y entonces esta nueva ola francesa, ¿qué hacía? Romper con el convencionalismo y el lado académico del cine tradicional. Ese cine asfixiante, escenográfico, solemne, que a Carlos no le gustaba, sí, de adaptaciones literarias tiesas. Lo que empezaba a apreciar junto con esos otros escritores era verdaderamente la gran libertad de un cine que conquistaba las calles, que conquistaba la cámara en mano, que desdeñaba a las grandes estrellas. Y aquí hay un cambio muy importante tanto para el cine mexicano como para el internacional. Es el paso del culto de las estrellas, que fue la fuente de su primera formación, la primera formación de Carlos Monsiváis, sentimental, fue el culto del Star System, lo que llaman las estrellas, sí, a el cine de autor. Entonces la diferencia que había entre él y mi generación era que nosotros crecimos ya con el cine de autor y que todo aquel cine nos parecía, como decía Truffaut, el cine de papá, el cine viejo, el cine enquilosado. Sí. Y él lo criticaba bastante, a pesar de su adoración que tenía por este cine, sabía de cuáles eran las limitantes y sabía de cuál era la transición necesaria hacia una nueva manera de ver, apreciar el cine, y lo estaba marcando Francia en ese momento, sí, como antes lo había marcado el neorrealismo italiano. Entonces, cuando uno crecía con la idea de que la estrella no era María Félix ni Dolores del Río, sino el Indio Fernández y Gabriel Figueroa, era una revolución completa. Claro. Y lo mismo con Estados Unidos. Sí. Las estrellas no eran John Wayne, sino John Ford, no era Betty Davis ni John Crawford, sino los grandes directores. Los grandes directores, Douglas Sirk. Exacto, todos ellos. Entonces, ese fue el gran cambio, pero Carlos supo entender muy bien ese cambio, y la trivia finalmente es un producto, sí, de aquel gusto por el cine de las estrellas, por el cine donde el productor era el amo, donde la estrella era la dominante, sí, y el argumentista y el director eran meros artesanos que cumplían los caprichos de los grandes. Así entonces, es. Una vez yo le pregunté, ya casi impaciente, le digo, pero ¿qué interés en aprenderte la filmografía completa de Martha Roth? Digo, ¿a quién le interesa? ¿A quién le puede interesar? ¿En qué película estuvo Ferrusquilla? ¿O quién era la nana de Dolores del Río? ¿O quién era el sirviente que aparecía? Le digo, ¿por qué? ¿Por qué ese gusto? Y me contestó algo que no voy a olvidar jamás, y me dijo, no, básicamente es un ejercicio de la memoria. Es un ejercicio de la memoria, porque si algo apreciaba Carlos Monsiváis, era la memoria. Era la memoria. Claro. Era, yo creo que la trinchera mayor frente a cualquier despropósito, a cualquier cosa. Era la memoria que en los individuos y en los pueblos siempre debe mantenerse viva. Claro. La memoria colectiva como la memoria individual son nuestras grandes riquezas. Con la memoria no podemos pasar por alto que hubo un Pinochet, que hubo un Francisco Franco, que hubo todo, y tampoco podemos olvidar que alguna vez tuvimos alguna inocencia y que esa se perdió en el cine, pero que de algún modo sobrevivía en algunas cuantas películas. Es verdad. También él vivió los 60 y vivió ese cambio no solo entre el cine comercial y el cine de autor, sino una mirada distinta. Estoy seguro que una de sus grandes lecturas fue Susan Sontag y el kitsch. Entonces veía a través del kitsch seguramente este cine del siglo, este cine de oro mexicano. Claro, porque la lectura que hace Susan Sontag en su artículo seminal, que es Notas sobre el Camp, Carlos lo adapta a la realidad mexicana,
y hace todo un ensayo sobre el campo en México y aclimata, como aclimató muchas de las lecciones del llamado nuevo periodismo. Es verdad, es completamente cierto, sí. Y fue uno de los que mejor aclimataron en México eso. Ambas cosas, sí. En el suplemento cultural de la revista Siempre, él publicaba textos de Susan Sontag, él publicaba textos de Norman Mailer, y era implacable con sus colaboradores, entre los cuales me contaba yo como traductor. Entonces él te podía decir un miércoles, tengo este artículo de Susan Sontag de 40 cuartillas, quiero que me lo tengas listo para pasado mañana. Y entonces yo le decía, oye, pero... Y al final estaba listo, pero él tenía que corregirlo porque encontraba 20,000 defectos y todo. Claro. Y voy a decir una anécdota muy curiosa en una traducción. Cuando se estrenó la película El último tango en París, Norman Mailer escribió un texto sobre El último tango en París y había algo que a mí me parecía intraducible. Y entonces él estaba en una reunión con colaboradores del suplemento y me acerqué tímidamente y le dije, oye, hay una frase de Marlon Brando que yo no puedo traducir. Él dice a María Schneider, mostrando, después de hacer el amor y todo, mostrándose el sexo, le dice, this is your happiness and it's my hot penis. Y entonces yo le dije, ¿cómo traduzco eso para que haga eso? Claro. Y impaciente se levantó, quedó pensando un momento y dijo, esa es tu felicidad y es mi falosidad. Así de inmediato. Y dice, y ya no me estés molestando. Y siguió. Felicidad, falosidad, happiness, hot penis. Pues sí, efectivamente. Y destellos como ese los tenía todo el tiempo. Cuando murió Salvador Novo, que escribió La vida en México en el periodo presidencial de varios presidentes, de Miguel Alemán y todo, recuerdo muy bien que él hizo un ensayo sobre Salvador Novo y cuando vi el título me fui para atrás. El título era Salvador Novo, La vida en México durante el periodo residencial de Salvador Novo. Una P le había quitado y quedaba un título espléndido, sí. Que era un tributo a los títulos mismos del propio Salvador Novo. Ese ingenio que él tenía, el wit, que verdaderamente distribuía a raudales y que todo el mundo admiraba, sí, brillaba muchísimo en las entrevistas. Claro, sí. O sea, él era maravilloso cuando era entrevistado. Verdaderamente era un placer para él comunicar, hablar. Era un showman completo. Y la gente lo buscaba y se volvía muy popular porque estaba esperando el siguiente chascarrillo, siempre muy ingenioso. Claro. Por ejemplo, recuerdo que alguien de manera muy provocadora en TV Azteca o Televisa, poco importa, le preguntó alguna vez, oiga, señor Monsiváis, disculpe, pero ¿usted practica el sexo seguro? Y entonces él contestó, por supuesto, el más seguro de todos, la nostalgia. Buenísimo, buenísimo. Cuando otro estudiante se acercó a él en la calle y le dijo, bueno, que lo quería entrevistar haciendo sus primeros pininos, le dijo, maestro Monsiváis, según usted, ¿cuál es el futuro de la juventud mexicana? Y él de manera muy seria le dijo, pues la vejez mexicana. Eso era Carlos, irrebatible. Exactamente. O sea, ¿qué contestabas? ¿Qué decías después de eso? Después de eso, nada, claro. Pero como eso, su familia, sus amigos, todos conocimos ese fuego de artificio que era su verbo y que está reflejado en todos sus libros. En sus libros, y claro. En su cinefilia. Su cinefilia siempre fue el deseo de comunicar entusiasmos y yo creo que la labor de cualquier crítico no es otra sino transmitir un entusiasmo. No de descalificar porque eso no sirve para nada, sino verdaderamente de transmitir un entusiasmo, de traer a gente al cine y no alejarla del cine. Y no alejarla del cine, claro. Entonces evidentemente la traes con argumentos, la traes alejándola críticamente de algunos productos fílmicos con los cuales perdería su tiempo y le sugieres un mejor empleo de ese tiempo viendo determinada película
que pasara en cartelera únicamente una semana o dos, o en la cartelera cultural, en la cineteca, en lugar de estar despotricando, como yo lo hacía a los 16 años, 17, contra el cine hollywoodense y contra los Godzillas de aquel entonces. Claro, pero sí, durante muchos años también fue esa, no labor, pero ese gran miedo al crítico que podía destruir una película o que podía destruir una obra de teatro, y entonces la gente no iba, que funcionaba mucho en Estados Unidos, no sé si aquí realmente lo hubo. Funcionaba, pero funcionaba como los gobernantes. O sea, los gobernantes tienen todo el poder de ejercer su autoritarismo porque el pueblo se los permite. Y el crítico gurú, el crítico patriarca que hace lo mismo, también lo hace porque los espectadores se lo permiten y lo escuchan. Pero llega Internet, llega la posibilidad de acceder, igual que el crítico, a un gran número de informaciones, a todo un menú de posibilidades de interpretación de las películas, que finalmente un joven de 17 años puede darles lecciones al crítico de 60, 70 años que se quedó anquilosado en esa especie de hegemonía del saber que creía detentar para siempre. Sí, porque el joven se está renovando continuamente. Entendió la dinámica de las nuevas tecnologías, entendió a desbrozar y a separar lo que vale la pena conservar y lo que no vale la pena conservar, y va a una dinámica mucho más rápida. Claro. Entonces el crítico sí tiene una función, sí la tuvo muy importante, y ya hubo críticos que fueron grandes maestros, y uno de ellos fue Carlos Monsiváis, precisamente, pero creo que tuvo la lucidez de saber que eso no duraría para siempre, que había toda una masa de jóvenes espectadores que habrían de pedir cosas nuevas, que habrían de proponer cosas nuevas, tanto en el cine como en su propia manera de leer y de navegar por Internet, que serían retos, claro, retos para esa vieja élite cultural. Y esa vieja élite cultural pues se ha dado cuenta de que ya no puede controlar todo, que hay muchas cosas que se le escapan. ¿Le gustaba también hacer referencia al cine gay o no le gustaba tanto? ¿Le gustaba viejo? Lo digo porque justo anoche estaba viendo Doña Erlinda y su hijo en una versión horrenda del sonido, se oía pésimo, pero es encantadora, tiene todo el camp necesario para que le hubiera gustado seguramente a Monsiváis. Claro, pero ahí Carlos no se detenía únicamente en estas cuestiones de camp y todo, sino en lo que socialmente representaba y acabó por representar para la sociedad mexicana, abrir espacios de tolerancia, abrir espacios de diálogo, de entendimiento civilizatorio, diría él. Sí, claro. Que nos permite, por ejemplo, ir por la calle, ver a una pareja de jóvenes tomados de la mano. Y que ya no sea el escándalo. Lo que siempre se reclamó, que era el privilegio de la indiferencia, es decir, el privilegio de no verlos como animales de circo, de no verlos como figuras freaks, sino de verlos como ciudadanos, otros ciudadanos como cualquier otro. Sí. Y eso venía a través de un lento y largo aprendizaje que vino con las películas de Hermosillo, pero también con muchas películas que nos llegaron, Filadelfia, cuando veías tú a Tom Hanks, cuando veías tú a protagonistas que aceptaban encarnar a un gay. Bueno, Carlos estaba muy atento de estos cambios, tanto en el feminismo como en el movimiento de liberación gay, sí, de que sacudían verdaderamente a las estructuras del patriarcado, las estructuras de un poder autoritario que creía detentar, junto con la jerarquía eclesiástica, todas las interpretaciones posibles del mundo, y que las cerraban y que hacían de ellas dogmas. Y bueno, con el tiempo, el arte, la literatura, el cine, acabaron por derribar todo eso, y la sociedad civil, esa sociedad civil que él tanto mencionó en sus crónicas, acabó imponiendo como algo que ya era impresentable. La homofobia, decía Carlos Monsiváis, ya es una mala palabra. Antes la gente se podía escudar detrás de eso y reírse con los chistes del Caballo Rojas, o hacer de Mauricio Garcés, o de el gay de la peluquería, todos los chistes. Ese avance civilizatorio hizo que quienes quedaban en ridículo ahora son los que utilizan los espectadores, que no sabían entender que todo había cambiado
y que había nuevas ciudadanías, nuevas maneras de entender el mundo y que ellos estaban quedando a la saga con sus prejuicios, pareciendo mucho a los hermanos islamistas que están destruyendo todo. No hay una gran diferencia entre aquellos fundamentalismos y en los fundamentalismos que pueden tener gentes de Provida, gentes de Legionarios de Cristo, claro. En fin. Sí. O sea, esto es exactamente lo mismo. Es la cerrazón a cualquier avance democrático, la cerrazón a cualquier liberación de las costumbres y a cualquier espacio de tolerancia. Carlos fue un gran defensor de la tolerancia. Así es. Incluso tradujo para una obra de teatro Los Chicos de la Banda. Sí. En ese perfil también oculto que era el de traductor, porque traducir ya una obra completa y ponerla ya en escena junto con su amiga Nancy Cárdenas. Sí, él estuvo muy al tanto de todos estos cambios y fue un protagonista de estos cambios. Eso es lo más importante. La gente lo buscaba, gente de todas las edades iban con Carlos Monsiváis. Yo no recuerdo a algún heterosexual que le hubiese importado realmente cuál era la identidad sexual de Carlos Monsiváis. No lo conozco, a menos que fuera un presentador de televisión animado por el morbo. A nadie le importaba porque lo primero que veían eran a un hombre lúcido, inteligente, capaz, que era el mejor representante de cualquier orientación sexual que uno pudiera imaginar, o de cualquier tipo de profesión o de cualquier tipo de creencia religiosa. Era verdaderamente, en el aspecto moral, un hombre sano y un hombre bueno y un hombre abierto a la crítica, a la gente, al mundo. Entonces yo creo que eso fue lo que lo hizo tan querido por tanta gente. Yo recuerdo en las manifestaciones que venían al Zócalo, acompañándolo, la gente lo detenía para que firmara un autógrafo en una playera, en lo que fuera. Y la gente lo conocía muchas veces sin haberlo leído, por haberlo visto en la televisión. En la televisión, porque sí. La televisión encumbraba, daba visibilidad. Él decía, fuera de la televisión no existes. Entonces, bueno, él existía y existía muy bien. Daba una existencia digna a un medio muchas veces indigno. Claro, es entonces, verdad. Eso fue la gran riqueza de Carlos Monsiváis. Pues mi última pregunta, y quiero ponerte en un pequeño predicamento. A ver. Si tuvieras que elegir 10 películas, 10 grandes películas que le gustaran a Monsiváis, ¿cuáles serían para recomendarlas a nuestro público y a la gente que nos va a ver en YouTube? Me iría por lugares comunes, desgraciadamente, porque realmente a él le gustaba todo tipo de cine, pero tenía clásicas predilectas, como Lo que el viento se llevó, como Casablanca, como Pueblerina, como Enamorada. Te podría mencionar películas clásicas de El acorazado Potemkin. Te podría mencionar ¿una comedia musical? Sin aliento. Comedia musical, pues yo creo que ahí sí, verdaderamente, Cantando bajo la lluvia es la que era su predilecta. La podía ver 1000 veces. Sí. Y sin cansarse. El Mago de Oz. En fin, podríamos decir de todo, y te darás cuenta que son películas muy populares, claro, películas que gustan a todo el mundo, sí, y que además sus gustos ya más afinados, más elitistas, si quieres, por el cine húngaro, sueco, por Bergman y todo, él los guardaba como muy privados, muy personales con sus amigos, pero estos otros clásicos hablaba con todo el mundo. Claro. Él podía ver... Se sabía los diálogos como los grandes cinéfilos. Se sabía diálogos completos y era un placer escucharlo. Sí. Entonces, sí, te puedes ver Doña Bárbara, películas de María Félix, de Dolores del Río. O sea, era una fuente inagotable. Aquí mismo en el Museo del Estanquillo, cuando hubo la exposición sobre cine mexicano, sobre cine, pues sí, ahí había verdaderamente un concentrado de lo que era el cine que más le gustaba a Carlos Monsiváis, y revisándolo, pues verdaderamente te llevabas grandes sorpresas, porque películas que a mucha gente consideraba malas, él siempre le encontraba verdaderamente un diálogo muy afortunado, brillante, con Joaquín Pardavé, por ejemplo. Él podía incluso levantarse en medio de la proyección y bailar como Don Susanito y el gran Macaquicus, y eso nadie me dejará mentir. Era capaz de eso en privado, en público, porque te digo, era verdaderamente un showman para todas las ocasiones, y por eso mucha gente lo quería.
Pues muchísimas gracias por acompañarme. Es de veras un verdadero placer. Uno tiene como entrevistador ciertos privilegios y uno de ellos es no tener que hacer preguntas con un maestro como Carlos Bonfili, que se sigue solito en el micrófono. Hace mi trabajo mucho más fácil. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ustedes.